喂，你好，我姓张福顺，I'm from Ich heiße China. Dieter Klingbeil, ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Blessings in to all. Bayern. My name is Danielle and I'm from the United States. Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem... Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois, in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país de Perú y Quito. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto es una visitación con el pastor Uber Lozano. Dios dejó su santa palabra como un libro de edificación. Y en esa escritura poderosa que transforma las vidas, que cambia los corazones, hay promesas en una gran cantidad de bendición, de sanidades, de milagros, de prodigios. Pero algunos se han especializado solo a hablar de la parte de la bendición, de la parte de las promesas. Es verdad, Dios cumple su palabra. Pero cuando se llega a la época, a la etapa de la prueba, porque el cristianismo no solamente son promesas, también la Biblia habla de las pruebas. Hoy va a estar con nosotros un hombre de Dios que desde el momento en que conoció a Cristo como su Señor y Salvador, empezó a vivir una vida renovada. Él venía de la prueba, una vida de frustraciones, un camino de dificultades. Y más sabe por qué, estimado televidente, hermano, amigo, porque él no tiene brazos, Y hoy en día es un evangelista que ha predicado el evangelio por todo este país y fuera de él. Así que no cambie de canal, porque hoy va a estar con nosotros un invitado especial, el pastor Álvaro Alvis y su testimonio. Hoy presentamos Embajador de Cristo. En la ciudad de Bogotá, como metrópoli concurrida y atiborrada de población, un hombre que tenía un impedimento físico en su cuerpo, Dios lo llamaría al ministerio para que predicara su palabra. Luego, en nuestra visita nos daríamos cuenta que para este creyente, en los pensamientos del Señor se establecería también los comienzos de una misión cristiana llamada Iglesia de Restauración, el Camino de la Fe. Álvaro Alvis, que faltándole desde su nacimiento las dos extremidades superiores, se enfoca a vivir la vida prestándole un mayor interés. Eso se nota en todo lo que realiza a expensas, que es más complicado para él. Este hombre de Dios demuestra una notable disposición, la que algunos que poseen sus extremidades completas no la tienen. Se la pasan quejándose y sintiéndose menos que todo el mundo. Por eso, si usted, amigo televidente, se encuentra atravesando un momento crítico de su vida, este testimonio es tanto para usted como para mí. Es importante alcanzar metas grandiosas que Dios tiene preparado para nosotros. Y siguiendo el testimonio de Álvaro Alvis, estos fueron sus comienzos. Nací en Armenia, Quindío, me crié en Medellín, y lo que de mi mamá, el impacto de ella al ver que había nacido sin brazos fue bastante, y de la manera que ella me ayudaba, porque siempre impactaba y era por los muchachos molestados, por los adultos. Así fue mi vida. Luego en la escuela me molestaban mucho. De allí logré pues estudiar, pero siempre para mí y para mi mamá fue incómodo, porque siempre uno es tildado, ¿no? La gente, bueno, y él, ¿por qué nació así?
debido a que somos 7 hermanos y de los cuales yo soy el único que nací sin brazos. De ahí así fue mi vida, fui creciendo en una vida donde para mí no hubo niñez, no hubo juventud. Todo niño, hablando en términos generales, siempre trata de desarrollar su inventiva, creando fantasías que lo convertirán en un ser dinámico y poseedor de una identidad social. Pero cuando esa sociedad margina a una persona por el hecho de ser diferente o salirse de lo cotidiano, el individuo empieza a experimentar las rudezas, observando la presentación de una vida cruda y desalmada. Álvaro Alvis tenía que enfrentar desde su niñez el hecho de no tener brazos, y al llegar al momento de las preguntas y porqués, se daría cuenta que no era igual a los demás, y por tal razón su ser viviría la marginación por el hecho notable de no tener brazos. Las burlas que escucharía desde el momento cuando tuvo contacto con la humanidad serían en el niño sin brazos algo cotidiano. Mas sin embargo, todo lo que quiere destruir o atacar siempre tendrá algo que lo resiste, para bien o para mal. Y esa actitud de defensa fue la que empezó a tener el niño Álvaro Alvis, hecho que recuerda a su hermano en sangre, Alberto Alvis Jaramillo. Desde cuando nosotros éramos pequeños, de los cuales fuimos 2 hermanos, 12, de los cuales sabemos 7 vivos, de los cuales nosotros en ese entonces éramos un poquito restringidos de aquellos padres por cuestión, digamos, de algo de antigüedad, no sé, a nosotros nos acostaban muy a las 7 de la noche, los cuales siempre Álvaro llegaba a las 9, 10 de la noche, era un poquito descarrilado, mantenía siempre con problemas de uno y otra índole, en lo cual nosotros lo aconsejábamos que no metieran problemas, pero él era terco. Cada rato mantenía con peleas porque él perteneció a una familia que llamaban Boy Scouts, algo así, que era relacionado con el orden público y algo así. Él mantenía en una bomba, cuando había en ese entonces un cocinol, que era para estufas de gasolina y toda esa cuestión, él coordinaba eso y siempre tenía sus pequeños inconvenientes, hasta riñas tenía ahí, por hacer orden, y dejaba colar a la más bonita, era muy coqueto, siempre era fregadito el muchacho. Entonces, de un momento a otro se nos perdió, pues, de la familia totalmente no, sino se fue como saliendo de esa vida que tenía. Y los cambios en el muchacho rebelde se empezaron a notar. El experimentar la presencia de Dios en su vida lo llevaría a concluir un camino de frustración que ahora sería cambiado por el gran amor que Cristo tiene para con sus hijos. Álvaro Alvis se había convertido al Evangelio en una reunión en donde el conocido Estanislao Marino predicaría un mensaje de la palabra, atrayendo la vida de Álvaro a los pies del Señor. El predicador soltaría una palabra profética en donde le decía a nuestro protagonista que Cristo lo llamaba para que fuese un evangelista del reino. Y desde aquel momento, recuerda el pastor Álvaro, que recibió una liberación de parte de Dios, con el resultado diciente que comenzaría a vivir en obediencia al Señor Jesucristo. Y posteriormente a ese evento de salvación, conocería a la que es su esposa, la pastora Noemí Gutiérrez. Yo lo conocí a él en una iglesia del barrio Luján, donde yo me congregaba, y él había ido a predicar con un pastor, y pues en ese tiempo yo me habían liquidado donde el trabajo, y yo tenía una plata y
pues hablé con él primeramente para ver si me aceptaban en un negocio que ellos tenían en el barrio La Igualdad. Y ellos decían pues que Dios los bendecía y que sí, que Dios les bendecía mucho y que de eso era que ellos vivían. Entonces yo le comenté a él que yo tenía un dinero para trabajarlo. Entonces él me dijo pues que hablara con el pastor que él había ido, que porque él era del negocio. Entonces yo le comenté al pastor que había ido con él y él me aceptó, me dijo que sí, que me dejaba entrar en la sociedad con ellos. Entonces quedé de ir un día a mirar el lugar y pues sí, vimos que era cierto que lo que decían y quedamos en ese día que yo yo fui un miércoles y el jueves siguiente le fui a llevarles el dinero para trabajar con ellos. Entonces yo llevé el dinero y quedamos que el sábado siguiente íbamos a la plaza que a conseguir el mercado, la fruta, lo que íbamos a vender. Entonces a raíz de ese negocio empezamos a trabajar y a raíz de eso pues yo me trasladé para el barrio La Igualdad y saqué un local para trabajar yo ahí y ellos allá en la avenida donde se hacían siempre. Y pues Dios empezó a bendecirnos y ya él empezó a contarme la vida de él, que es el sufrimiento que tuvo cuando pequeño, que todo. Entonces pues yo empecé a orar y a orar por él y pues no sé, yo le estaba pidiendo al Señor que me diera un esposo, pero que no fuera en mi voluntad, sino en la voluntad de Dios. Y pues pasó el tiempo, pasó como unos 2 meses y resultamos ya que de novios, porque él me decía que él tenía una esposa, que estaba pidiéndole al Señor que una esposa cristiana y que porque le había tocado sufrir mucho y que entonces pues empezamos a orar juntos y a pedirle la voluntad de Dios y así fue que se formó el matrimonio. Pues Dios permitió eso y ya llevamos pues 26 años de casados y Dios ha sido fiel. La fidelidad del Señor es tan grande que durante los 23 años de casados, el pastor evangelista Álvaro Alvis ha sido una persona responsable con su familia. Él reconoce que Dios no le ha fallado en toda su vida ministerial. El servicio al Señor le ha llevado por toda la nación, predicando la palabra, y su impedimento físico no ha sido obstáculo para sacar adelante una familia y ser el fundador de la misión Iglesia de Restauración, el Camino de la Fe. Como les decía al comienzo de este programa, en el cristianismo también hay pruebas. Pero al ver esta vida, la del pastor Álvaro Alvis, nosotros solamente podemos llegar a deducir que si uno se propone algo en su corazón y tiene una mente fortalecida, amparada y de fe en la Sagrada Palabra, puede llegar a grandes cosas. Este siervo del Señor, el pastor Álvaro Alvis, nos puede dar un ejemplo de testimonio de cómo alguien que ni teniendo los brazos, como es la limitante que tiene el pastor, ha podido sacar adelante un ministerio cristiano, una familia y también ser el fundador de una misión que predica y esparce la Sagrada Palabra por este país. Pero bien, sigamos con este testimonio del pastor Álvaro Alvis aquí en la ciudad de Bogotá. Recuerde que esta es Visitación. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito.
sido llamado por el Señor como evangelista, de la cual salí en el año 79 al lado de John Jairo Cano, Gustavo Páez y varios evangelistas por los cuales en el momento no me acuerdo bien el nombre de ellos. Estuve al lado de Jorge Rasky en los Llanos Orientales, estuve al lado de el hermano Olin Grafford, también con el hermano Manuel Herrera, estuve cooperando con Enrique Gómez, el pastor Eduardo Cañas, y estudié instituto en la Cruzada, hice un año, trabajé con la Cruzada, allí hice un año en el instituto que tiene la Cruzada y al lado de Marcos Díaz, el hermano Marcos Díaz. También trabajé con la Panamericana y hice también 6 meses de instituto. Luego trabajé con una misión llamada la Casa de Elín, de la cual allí hice 6 años de instituto. Hice 6 meses de instituto en Rema, Sesco, también en un instituto que llamaba Alfa. He hecho bastantes cursos y conozco mi país predicando ciudad por ciudad, pueblo por pueblo y vereda por vereda. Este predicador siempre ha estado dispuesto a obedecer el llamamiento, situación que ha aprendido a manejar desde hace 33 años que sirve al Señor, enfrentando retos de fe a diario. Esto lo expreso en razón del limitante que tiene, pero esa situación es solo un acontecimiento más que enfrenta el pastor Álvaro Alvis en el trayecto de su vida, porque en todos los caminos recorridos ha podido experimentar diferentes emociones en donde también la fe en el Señor Jesucristo ha sido afirmada, como le sucedió cuando le tocó enfrentar un grupo armado que le impedía el predicar la palabra. Sí, he estado aquí en Colombia, estuve en Mesetas Meta, donde la guerrilla me sacó de la iglesia porque el concepto de los hombres armados es de que los predicadores van a robar a la gente. Y cuando me llevaban monte arriba, aparecieron con un hombre, un comandante que traían en camilla, y él me dijo: mire, me contaron que usted es un milagrero, si usted me sana, lo dejo ir, si no, lo matamos. Y aquel hombre entonces me dijo: si usted, que es milagrero, me sana, lo dejo ir, y si no, lo mato. Y uno en esos momentos difíciles, porque ya me habían dado patadas, culatazos, solo por predicar. Y el hombre le habían pegado un tiro en una pierna, por lo cual le había picado gangrena. Y empecé a orar por él, y a la vista de muchos guerrilleros que van allí, Dios hizo el milagro y sanó a este hombre. Después de que le salía pus maloliente, comenzó a salirle un olor a alcohol y a perfume muy agradable, y aquel hombre fue completamente sano, por lo cual me devolvieron ellos al pueblo y me dieron 8 días para que predicara en este pueblo. Y allí estuve predicando la gloria de Dios. Sí,
La gloria de Dios se ve en las vidas de aquellos que le creen. Aunque es muy difícil tener fe, la Escritura nos enseña que el que no la tiene, la pida, porque esa actitud convierte a hombres y mujeres en valientes de fe, que hacen ver la vida más fácil y los problemas, por grandes que sean, pequeños. En este testimonio podemos basar el gran amor que tiene Dios para con nosotros, sus hijos, cosa de estima. Situación que Noemí Gutiérrez, esposa del pastor Álvaro, certifica cuando ha podido evidenciar la bendición de Dios en todos los años de casados. Acompañamiento certificado también en el sostenimiento, no solo en la parte ministerial, sino familiar, que la familia Alvis ha recibido. Pues en todas las cosas vi muy bien, muy responsable en cuanto a lo de ser padre, de ser esposo, de ser cristiano, de ser pastor, pues con más veras, porque pues tenemos una responsabilidad grande delante de Dios y el Señor pues siempre nos ha sostenido y siempre ha estado con nosotros. Cuando yo me casé, yo le decía al Señor que nunca le pedí que cómo iba a ser yo para que Él me respondiera por el hogar, sino que yo tenía la confianza en el Señor que pues lo que Él me daba era lo perfecto, y nunca pues le miré el defecto nunca miré el defecto físico de Él, sino que miré que era la voluntad de Dios. Y pues hasta aquí Dios nos ha ayudado y Dios siempre ha sostenido nuestro hogar. Tenemos un Dios que pacta con nosotros cuando decidimos servirle. Él hace las cosas más fáciles para sus hijos. Les da conocimiento, fortaleza y poder en su presencia, dirigiéndolos a un camino para renovar las vidas de otros con la predicación de la palabra. Aunque si usted está pasando momentos críticos, déjese llevar en la fe, que el Todopoderoso le sostendrá minando tristeza y escasez. Es lo que este valiente pastor nos enseña en el día de hoy. Sí, para los pastores que están pasando momentos duros, difíciles, y yo les doy una voz de aliento. Yo he pasado momentos difíciles, pero son momentos, hermanos, que a veces uno quiere botar la toalla, pero son momentos en que uno debe prenderse de Dios, ¿verdad? Porque le pasa como Job. Job vinieron los amigos y le dijeron, no le hablaron, pero con la mirada le decían, usted pecó, usted es esto, usted es lo otro. Sin embargo, Job dijo una palabra que es la que me impactó a mí y me marcó. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y que de esta me levantará. Y Dios ha prometido estar con sus siervos siempre. Hay momentos difíciles, hermano, sí, pero ánimo. Quizás usted no ha pasado los momentos más duros que yo he pasado, tanto en la vida espiritual como en la física, porque fíjense cómo soy. Hay hermanos que dicen, yo no sirvo para nada. No, usted sirve. Que no quiera meterse en la mano de Dios, que no quiera meterse dentro de la obra, adquirir una responsabilidad, es muy diferente. Pero si usted se mete, Dios te va a ayudar, Dios te va a usar, tú sirves. Nunca digas que usted no es nadie, que usted no sirve, porque usted y yo somos muy útiles en la obra de Dios y en las manos de Dios. Si tienes necesidades, ven a Jesús. Si sientes miedo, ven a Jesús. ¿Te sientes solo y cansado? Pues ven a Jesús. Con este testimonio esperamos que Dios te haya podido sorprender, porque hay personas que están en estados difíciles, mas sin embargo no están quejándose o echándole la culpa a otros de sus infortunios.
Es en Cristo en donde han podido centrar su fe, y por ello el Dios Todopoderoso los ha levantado, haciendo de ellos hombres valientes que nos impulsan con sus vidas a un camino verdadero, el de triunfadores que permiten establecer la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Qué le impide consagrarse al Señor? ¿Acaso Dios no lo es todo? ¿Qué le impide sacar adelante ese proyecto empresarial? ¿Acaso Dios no es el dueño del oro y de la plata? ¿Qué le impide ser un predicador? ¿Acaso Él no dice que nosotros somos sus embajadores, sus evangelistas? Además, el anunciar el Evangelio, la Sagrada Escritura enseña que este privilegio no se lo ha dado ni siquiera a los ángeles. Es para que usted y yo compartamos la Sagrada Palabra. Recuerde algo, que Dios lo llamó y Él lo sustentará. Así que, estimado hermano, espero que este testimonio haya sido la punta de lanza, el eje, el comienzo de una visión que el Señor establecerá en sus vidas. Hasta una próxima visitación. Dios les bendiga. 喂，你好，我姓张，张福生，I'm from Canada. Ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland, in Blessings to you all. Bayern. My name is Danielle and I'm from the United Hallo, States. mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem Hello, my name is hier. Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois, in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país del Perú, Iquitos. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto fue una visitación con el pastor Uber Lozano.